Buenas noches, bienvenidos a la semana número 26 del estudio del poder de los padres que oran. Este capítulo nos correspondió a la familia Pico. Hoy Carlos no puede estar con nosotros por motivos laborales, pero yo voy a estar en representación de la familia navegando con ustedes este capítulo 26 que se llama Vivamos libres de la falta de perdón. Bueno, yo creo que este tema del perdón es algo de lo que todos hemos estudiado, escuchado, se habla mucho en la iglesia sobre el perdón. Siempre que vamos a un taller, a un seminario, un congreso, un estudio bíblico, generalmente se toca el tema del perdón porque es tan importante como lo que tenemos en el versículo de Mateo 6, 14 al 15 que encontramos en el libro, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí radica pues la importancia mayor que tiene este tema del perdón, ¿verdad? En la vida de nosotros como creyentes, y sabemos que practicar el perdón es algo que nos trae verdadera libertad. El perdón genuino y verdadero nos hace libres en Cristo. Entonces es un tema muy importante para la vida de nuestros hijos, y la mejor forma en que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos acerca del perdón desde que están muy pequeños, las mejores formas para hacerlo son modelándolo y que ellos lo practiquen. Entonces, ¿cómo modelándolo? Nosotros como padres tenemos una gran oportunidad de modelar a nuestros hijos el perdón, lo que es el perdón genuino. Cuando los niños están pequeños, muchas veces no perciben o no se dan cuenta cuando papá y mamá tienen una fricción o hay una situación en la casa, ¿verdad? Un problema. Pero cuando están un poquito más grandes y cuando son adolescentes, a veces sí lo notan y sí se dan cuenta. Por más que no estemos peleando delante de ellos o discutiendo o haciendo cambio de opiniones fuertes, de todas formas a veces sí se dan cuenta porque hay un cambio de actitud o un cambio de palabras o algo. Entonces es importante que ellos nos vean a nosotros como padres y como adultos pedirnos perdón el uno al otro, y recibiendo y aceptando el perdón que la otra persona nos está pidiendo, ofreciendo, y también que nos vean orar al uno por el otro aunque estemos pasando por una situación de fricción. De la misma forma es importante que nosotros como padres modelemos este perdón hacia nuestros hijos cuando hay algo externo a nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, hay una ofensa por un amigo, por una persona de la familia o por un vecino o por una situación del trabajo. Es importante que nosotros usemos esas situaciones que podemos tener en nuestro exterior, afuera de nuestro núcleo familiar, para modelarles a ellos el perdón. ¿Y cómo podemos hacer esto? Cuando hablamos de la situación, podemos hablarlo desde el punto de vista del perdón. Cuando oramos, podemos estar orando por esta persona que nos ofendió, o esta familia, o esta situación en el trabajo que nos ha causado alguna ofensa. Podemos orar delante de ellos por esta situación. No necesitamos muchas veces contar la magnitud o la profundidad de las cosas en su totalidad, pero sí que podamos utilizar esas situaciones para modelarles a ellos lo que significa el perdón. De esa forma, para ellos como niños va a ser normal y natural esta palabra del perdón, porque generalmente cuando uno es pequeño pues lo escucha, pero es algo que pasa muy superficialmente, y ya cuando somos adultos es cuando nos enfrentamos a las cosas grandes, más difíciles, y entonces es cuando realmente incorporamos todo esto del perdón en nuestras vidas. Y es importante que los niños comiencen a incorporarlo en sus vidas desde que están muy pequeños. Estamos viviendo en un mundo muy distinto al que vivíamos años atrás, y posiblemente un mundo muy diferente al mundo que teníamos cuando nosotros estábamos
creciendo como niños, y hoy en día ellos se van a encontrar con ofensas y con situaciones mucho más profundas desde edades muy pequeñas, muy diferentes a las que nosotros pudimos haber enfrentado. Entonces, por esto es importante que el perdón sea algo natural para la vida de ellos, que ellos siempre recuerden que fue algo que dentro de su casa se modeló, algo que dentro de su casa se vivió. Aun cuando hayan situaciones muy, muy difíciles y muy complicadas, nosotros podemos modelar el perdón en nuestros hijos. No hablar mal de nuestro cónyuge en frente de nuestros hijos, evitar la queja delante de nuestros hijos, para que cuando nosotros remitamos o vayamos al perdón, ellos se den cuenta que es algo genuino. Igual, si llegara a suceder el caso en el que lo dijimos mal o hablamos mal o emitimos esa queja de nuestro cónyuge delante de alguno de nuestros hijos, que podamos tener también la capacidad y la voluntad de delante de ellos ir y pedir ese perdón y pedirle perdón a nuestros hijos por haber modelado eso delante de ellos. De esa forma va a ser algo completamente natural en sus vidas, no va a ser un tema allá para cuando sean adultos, no, va a ir siguiendo, pero que la voluntad, la decisión de ellos esté entrenada a perdonar y a pedir perdón. El perdón no es algo que sucede de la nada. El perdón es algo que hacemos a través de Dios con su ayuda, y dependiendo del tipo de ofensa a la que hayamos sido enfrentados, pues hay un proceso diferente. Pero si nosotros les enseñamos a ellos desde las ofensas pequeñas, cuando están muy chiquititos, y vamos con ellos caminando todo ese camino mientras van creciendo, cuando sean adultos, ellos van a tener la capacidad de afrontar esas ofensas o esas situaciones más complicadas de una manera más natural, con el perdón. Entonces, la primera es modelándonos nosotros como padres, y la segunda es haciéndolos que ellos lo practiquen. Al inicio seguramente no van a entender, ellos no, cuando están muy pequeños, ellos no van a entender la profundidad que tiene el perdón en la vida de nosotros como creyentes, ¿verdad? Pero sí podemos enseñarlos a practicarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando están chiquititos y tienen una situación entre hermanitos, entonces enseñarlos a que una vez su intención sea confrontada, porque necesitamos confrontar la intención del niño, el proceso de perdón y de pedir perdón tampoco debe ser tomado de una forma superficial, no. Es importante que los niños también tengan, de acuerdo a su nivel y de su edad, una confrontación. ¿Por qué hiciste esto y por qué y qué querías cuando le dijiste esto a tu hermana, o cuando le dijiste esto a tu hermano, o cuando le quitaste tu juguete? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué querías? Al niño ser confrontado, va a empezar a diferenciar también entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre las intenciones que pueden llevar a una situación negativa y las intenciones que pueden llevar a una situación positiva. Entonces, tú lo confrontas, y seguido esta como pequeña confrontación, que el niño pueda pedir perdón verbalmente a su hermanito o a su hermanita, le pueda pedir perdón, y como lo dice la autora en el libro, que la hermanita o el hermanito puedan responder a esa petición de perdón, pueda responder diciendo sí, te perdono. Los niños son muy tiernos, los niños son muy genuinos, y generalmente, aunque les esté doliendo, porque de pronto fue que le pegaron con un control en la cabeza, como nos sucedió a nosotros con nuestros hijos, aunque les esté doliendo, ellos van a decir, sí, yo te perdono. Generalmente sucede eso. Entonces es importante que ellos lo puedan practicar en casa, que es su lugar seguro, ¿sí? En donde ellos saben que hay amor entre las personas
personas que están allí, ¿verdad? Que lo componen. Entonces que ellos lo puedan entrenar, y a medida que los niños van creciendo, uno puede empezar a explicarles un poco más por qué este tema del perdón es tan importante. No solamente perdona a sus hermanos, perdona a sus papás, a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, a sus enemigos también, sino perdona a ellos mismos. Muchas veces nos ha tocado y hemos pasado por situaciones o hemos orado por personas que se encuentran muy heridas o muy esclavas de la falta del perdón hacia ellos mismos. Y nosotros necesitamos entrenar a nuestros hijos para que ellos aprendan a perdonarse a ellos mismos, porque en la medida que ellos se aprendan a perdonar a ellos mismos, va a ser también más fácil para ellos recibir el perdón de Dios y su amor que los va a llenar. Entonces, nosotros podemos utilizar situaciones, por ejemplo, cuando un niño ha sido grosero con papá o con mamá, podemos utilizar esa situación para que ellos, o cuando han ofendido a su hermano o a su hermana, para que en ese momento ellos también se perdonen a ellos mismos por la ofensa que han hecho. Hay un escrito que no es del libro del poder de los padres que oran, pero que me pareció muy adecuado compartirlo, y dice: la ofensa es la carnada que el enemigo usa para traernos a la esclavitud y nos hace crear muros. Los muros nos pueden guardar de las cosas malas, pero también nos guardan de las cosas buenas. Con estos muros alrededor de nuestros corazones, no solo nos protegemos del dolor y el rechazo, sino de experimentar el amor y las relaciones que nos dan vida. Pensamos que depende de nosotros proteger nuestros corazones, pero la verdad es que Dios nunca quiso que esto fuera nuestra responsabilidad, sino la de Él. Es Dios quien protege nuestros corazones. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como lo dije hace un ratito, nuestros hijos están creciendo en un mundo muy diferente al que nosotros crecimos. Ellos hoy en día se ven temprano que tal vez como nosotros lo pudimos haber tenido. Y vivimos en un mundo en el que la cultura de la cancelación, como lo dicen en inglés acá, la vemos en todas partes. Las personas las personas hoy en día se dividen, incluso dentro de la misma iglesia, por opiniones o puntos de vista que tengan sobre todos los temas que podemos estar viviendo hoy en día o alrededor del mundo. Es muy común que alguien te cancele, te bloquee, no te vuelva a hablar porque opinas diferente a esa persona en un tema en específico. No importa las buenas semillas que hayas abonado en la vida de esa persona, muchas veces te van a cancelar. A nosotros nos ha sucedido, y yo creo que a todos hoy en día nos ha pasado eso. Hay familiares que nos cancelan, o hay amigos que nos cancelan, o hay personas que nos cancelan, de todos los círculos. No podemos decir que hay un círculo donde no sucede, porque realmente es algo que hoy en día se está viendo en todos los círculos. Y nuestros hijos se están enfrentando a eso también. Y a medida que crezcan y a medida que pase el tiempo, va a ser mayor. Entonces nosotros necesitamos entrenarlos a ellos para que cuando esa cancelación suceda, ellos no guarden esa ofensa. Cuando ese rechazo ocurra, ellos no guarden esa ofensa. Hoy en día vemos familias que se dividen por la falta de perdón, iglesias que se dividen por la falta de perdón, personas que abandonan iglesias, grupos de estudio, etcétera, porque simplemente no estoy de acuerdo con una opinión que tienen sobre algo que no tiene nada que ver con el círculo en el que compartimos. Vemos familias que se dividen por opiniones políticas, vemos amigos que se dividen por lo mismo, la pandemia, bueno, todos
los temas que ustedes se quieren imaginar. Nuestro hijo de 8 años, el año pasado vino del colegio y nos hizo unas preguntas muy directas sobre algunos temas que estaban pasando en ese momento, que nos sorprendió porque realmente pues, fueron muy directas, porque sus amigos lo habían dialogado en el colegio, cada uno pues mostrando la opinión de sus familias, ¿verdad? O la posición de sus familias frente a esos temas. Y él vino con una pregunta muy específica que nos hizo sobre esos temas. Entonces, lo vemos, ellos en su círculo hablan y va a poder suceder que en algunos momentos los saquen de esos círculos por esas opiniones. Entonces, nosotros necesitamos entrenar a nuestros hijos a que eso no genere una raíz de rechazo, de amargura, una falta de perdón dentro de su corazón. Por eso es importante que los entrenemos desde muy pequeños, y además que entiendan, como lo dice en Isaías 30:18, que la justicia es de Dios. Dice: porque el Señor es un Dios de justicia, cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Sobre el tema del perdonarse a ellos mismos, bueno, la autora también lo toca aquí en el libro, en Filipenses 3:13-14, dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hay otro versículo en Proverbios 18:19 que dice: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadela. Entonces ahí miramos lo que hablábamos anteriormente sobre por qué es importante que ellos aprendan a perdonar, para que no creen esos muros de protección en su corazón que los van a hacer perderse de cosas buenas también, de relaciones que pueden traer vida a sus vidas, y que aprendan a perdonar a ellos mismos y lo que sucedió atrás. Nos ha pasado a nosotros como papás que de pronto hay un conflicto entre los dos niños. Entonces uno viene y le dice al otro, ¿no? Bueno, están tratando de resolver el problema, y entonces uno le dice al otro: pero es que acuérdate que tú la semana pasada porque ellos a veces, no siempre, pero a veces guardan récord también de las cosas. Es importante que en esos momentos nosotros podamos, como dice este versículo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, los entrenemos a que el pasado es pasado, tú ya perdonaste, él ya perdonó, él ya pidió perdón, tú ya pediste perdón, eso es algo que quedó atrás. Y si notamos que no hay un perdón genuino, que sea el momento para que ellos genuinamente lo puedan hacer. Voy a cerrar con la oración que está en la parte final del libro. Le hice una pequeña modificación al inicio de la oración. Y la oración dice: Señor, oro para que nos ayudes a vivir perdonando de continuo. Enséñanos la profundidad de tu perdón hacia nosotros, para que podamos perdonar con libertad a otros. Ayúdanos a tomar la decisión de perdonar basada en lo que tú nos has pedido que hagamos y no en sentimientos momentáneos. Que podamos entender que perdonar no justifica las acciones de la otra persona. Al contrario, nos hace libres. Ayúdanos a entender que solo tú sabes la historia completa de las vidas y por eso no tenemos el derecho a juzgar. Señor, tu palabra dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muéstranos las áreas por las que caminamos en falta de perdón. No queremos eso en nuestras vidas. Anhelamos ver con claridad y saber a dónde nos dirigimos. Imploro eso también para nuestros hijos, que ellos siempre caminen en la luz del amor y del perdón.
Ayúdalos a perdonar a los miembros de la familia, amigos y demás. Enséñales a entregarte a ti el pasado para que pueda poseer todo lo que tú tienes para ellos. No permitas que guarden resentimiento, amargura y enojo, sino ayúdales a que entreguen de inmediato esos sentimientos a ti tan pronto surjan. Oro para que ellos se perdonen a sí mismos por los momentos de fracaso y que jamás te culpen por lo que sucede en esta tierra y en sus vidas. Yo oro de acuerdo a tu palabra para que ellos amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que les ultrajan y persiguen, para que ellos puedan disfrutar de todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús yo oro para que vivan en la plenitud de tu perdón hacia ellos y puedan caminar en la libertad del perdón en su propio corazón. En el nombre de Jesús oramos. Gracias por acompañarnos.